Bueno, en la primera parte nosotros hablamos de cómo calcular el circuito equivalente cuando la máquina de inducción funciona como motor. Pero ahora vamos a hacer un gráfico donde tenemos torque en el eje y velocidad del motor en el eje X. Entre cero y muy cercano a la velocidad sincrónica, la máquina funciona como motor. Y si usted le aplica al eje una, una energía que acelere la máquina, y entonces ella supera el voltaje sincrónico del campo rotante, la máquina empieza a trabajar como generador. Recuerden, cuando ella trabaja como motor, recibe energía eléctrica y entrega energía mecánica. Pero como ahora hubo que acoplarle al rotor algo que superara la velocidad sincrónica del campo, la máquina funciona como generador. Ahora la máquina recibe energía mecánica por la velocidad que adquirió y entrega energía eléctrica. Y de este lado, si usted empieza a colocar el torque en sentido contrario a la velocidad de la máquina, pues la máquina va a funcionar como freno. Nosotros vamos a hablar de esta etapa y de esta etapa, no como generador, porque hasta ahora el motor de inducción no es muy usado como generador. Entonces, esta es la curva de la máquina como motor. Aquí es el paro del torque cuando el rotor está bloqueado. Aquí está el torque máximo, que sabemos calcularlo ya. Aquí no se puede trabajar porque aquí la máquina es muy inestable. Y es normalmente en esta curva donde se trabaja. Incluso ahí están las condiciones nominales de la máquina. Es decir, ella es diseñada para trabajar en este punto. Pero en una fábrica el funcionamiento de la máquina es muy variable. Y entonces tú siempre vas a tener unas condiciones conocidas, unos datos iniciales, y puede haber unos nuevos datos. Por ejemplo, si esto está trabajando en la producción de algo y ahora aumenta la producción o disminuye la producción y la máquina tiene que cambiar sus condiciones iniciales, que no necesariamente son las nominales, son las condiciones iniciales, por unas nuevas condiciones, pues nosotros, suponiendo que este comportamiento aquí es lineal, aplicamos esta ecuacióncita. Estas son las nuevas condiciones, las condiciones conocidas en lo que se refiere a deslizamiento. Aquí es el par inducido, el par de la carga en condiciones nuevas, entre el par de la carga en las viejas condiciones, la resistencia del rotor, conocida y por conocer, y aquí la tensión conocida y por conocer elevada al cuadrado. Usted tal vez me dirá, pero en el rotor no cambia la resistencia. Pero vamos a ver un tipo de rotor que está devanado. Devanado es que también tiene pira, que es imagen especular del estator, donde hay resistencias internas que este señor puede cambiar. Bien, entonces tenemos esto, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean que esto es muy aplicado y se utiliza mucho, sobre todo los ingenieros industriales. Tenemos una máquina de inducción trifásica diseñada para 208 volts. Esta es su velocidad sincrónica. Recuerden que este es el campo rotante, que funciona a 1140 RPM. Fíjense que esto sí es la velocidad del motor. Cuando se conecta a una línea que trabaja con 215. Él está diseñado para 208, pero está trabajando en 215. Y impulsa un torque que es constante. La carga siempre es la misma. Y nos piden que determinemos la velocidad si el voltaje se incrementa a 240. Fíjense que él fue diseñado para trabajar a 208, ha venido trabajando en 215 y queremos averiguar qué le pasa a la velocidad si ahora trabaja a 240. Pues bien, nosotros podemos calcular la nueva, las condiciones naturales, dado las nuevas condiciones, porque conocemos la velocidad sincrónica
Conocemos la velocidad del motor en esas condiciones, que es 1140 entre la velocidad sincrónica, ¿verdad? Esto es las condiciones conocidas. Conozco SDS, que es este, NM, que es este, en 3DS, mira, este deslizamiento. Ahora, yo voy a aplicar esta ecuación. Este torque me acaban de decir que es constante, no cambió. Si es constante antes y después, esto vale 1. Si la resistencia no varió, era antes y ahora después, esto también vale 1. Y lo que cambia es esto. ¿Qué cambió? Bueno, que antes la conocida era 215, pasó a 240 elevado al cuadrado y calculo el nuevo deslizamiento, que es 0,04. Con eso calculo la velocidad del motor y me da 1152. Como ustedes ven, es extremadamente fácil. Ahora aquí les voy a explicar un momentico porque es muy rápido. Este rotor tiene espiras y esas espiras están conectadas a través de estas escobillas. Escobillas es que aquí hay unas escobillas de carbón que rozan esta parte y en los devanados del rotor terminan aquí. Y externamente, producto de estas escobillas, se le conectan resistencias. Por ejemplo, en este caso, estas resistencias están en estrellas, son externas y pueden variar porque usted moviendo este switch va cambiando el valor de las resistencias. Tiene 3 anillos colectores que conectan con estas 3. Ese es un rotor devanado. Ese no tiene nada especial. Entonces, aquí está el taller número 6. Dice lo siguiente. La figura muestra un motor trifásico de inducción con un rotor devanado de 4 polos. Te dan la capacidad, te dan la velocidad del motor, no es sincrónica, velocidad del motor, te dan la tensión de trabajo, te dan la frecuencia y hay 3 resistores externos, que son estos que están aquí, que valen 2 ohms, que están conectados en estrella, como dice aquí. A través de esos anillos. En esas condiciones, pues desarrolla un par, que es 300 newton por metro, con una velocidad. Entonces te piden primero velocidad cuando el par pasa de 300 newton metros a 400. Es decir, tiene mayor carga el motor. Y también que calculemos el nuevo valor de estas resistencias externas cuando el motor desarrolla 10 kilovatios a 200 RPM. Ese es el primer problema. El segundo problema es un motor de inducción de rotor devanado como el anterior. Te dan la tensión, te dan el número de polos, te dan la conexión, te dan su potencia y dan todos los datos que usted sabe calcular cuando trabaja, hace las pruebas de vacío y rotor bloqueado. Te dan las pérdidas mecánicas, las pérdidas en el núcleo. ¿Y qué pasa? Cuando el deslizamiento es del 5%, te pide que calcule la corriente de línea, las pérdidas del cobre, bueno, y ahí está. Que eso fue lo que hicimos. Ese es el próximo taller, que es el taller número 6. Y disculpen que la clase sea tan breve, pero es que estoy todo enredado con la todo. Hasta luego.